Sean todos muy bienvenidos al taller del día de hoy, ¿cierto? Vamos a estar hablando sobre el régimen general PROPYME del año tributario 2026. Mi nombre es Pablo Jorquera y me desempeño como consultor dentro de nuestra empresa No Trasnoches. Como les comentaba, entonces vamos a estar hablando sobre los principales registros tributarios que deben confeccionar y llevar el control empresas sujetas a las disposiciones de la letra D del artículo 14, ¿cierto? El 14 de número 3, régimen general PROPYME. Y el objetivo es poder analizar, identificar y confeccionar cada uno de los registros tributarios necesarios para generar una completa y correcta declaración de renta, ¿cierto? Porque vamos a ver que son varios los registros tributarios que debemos controlar, que posteriormente tienen un alcance, porque dentro del flujo vamos a ver que posteriormente se deben traspasar tanto al formulario 22, ¿cierto? Y a la declaración jurada 1948, podría ser también a la 1879, 1887, según los registros que tengan durante el año. Eh, Siguiendo con esta introducción, sabemos que en nuestra actual legislación tributaria, en vigencia desde el 1 de enero del 2020, ¿cierto? Incorporada a través de la ley 21.210, existen los registros, perdón, los siguientes regímenes tributarios. Primero está el régimen general 14A, ¿cierto? El semi-integrado, que paga una tasa de impuesto de primera categoría del 27%. El régimen que vamos a estar analizando hoy día, que es el régimen general PROPYME, el 14 de número 3, que como tasa transitoria para el año tributario 2026 va a pagar una tasa de impuesto de primera categoría del 12,5, ¿cierto? El impuesto de primera categoría de las 14 de 3 debía ser un 25%, ¿cierto? Pero después de la pandemia se incorporaron estas ayudas, entre comillas, para las pymes, de tener una tasa de impuesto de primera categoría rebajada, que primero fue el 10% y ahora es 12,5. Pero en teoría en algún momento debiese llegar, ¿cierto?, al 25%. Eso va a estar muy en veremos según también lo que viene con el próximo gobierno, ¿cierto? El régimen de transparencia tributaria, el 14 de número 8, que está exento de impuestos de primera categoría, el régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, que ahí es donde están las corporaciones y fundaciones, ¿cierto? Lo que nos convoca hoy día está marcado en negrita, régimen general PROPYME, 14 de número 3. El régimen general PROPYME, o aquellos contribuyentes acogidos al régimen general PROPYME pueden optar entre llevar contabilidad completa o simplificada, pero es importante que deben llevar el control de los siguientes registros tributarios. Primero, base imponible en base percibida, capital propio tributario simplificado, rentas afectas a impuestos y registro de rentas empresariales. Es súper importante porque independiente de que se lleve una contabilidad completa o simplificada, vamos a ver que la base imponible se determina siempre de la misma manera, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando porque vamos a ver que los requisitos de ingreso y permanencia para este régimen es que el promedio de ingresos no debe superar las 75.000 UF en los últimos 3 años comerciales. En ningún año puede exceder las 85.000 UF. El capital propio inicial no debe ser superior a los 85.000 UF y la naturaleza de ingreso máximo un 35% de ingresos provenientes de rentas pasivas, ¿cierto? Aquí tenemos arriendos, dividendos, etcétera. Ahora, también hay un punto importante cuando hablamos de los 75.000 UF, ¿cierto? Porque hablamos, el primer requisito de permanencia o ingreso es que el promedio de ingreso no debe superar las 75.000 UF en los últimos 3 años comerciales. Pero si nosotros lo llevamos a pesos, esos 75.000 UF están cercanos a los 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, hay una gran parte o un gran universo de contribuyentes dentro de las empresas chilenas que no llegan a superar las 75.000 UF. De hecho, en datos entregados por Servicio de Impuestos Internos sobre la cantidad de empresas que declararon su renta el 2024 y empresas con inicio de actividades, en Chile existen aproximadamente 1,5 millones de empresas, 1.500.000 y algo más. Aproximadamente el 3% de esas empresas, que son aproximadamente 22.000 empresas, superan las 75.000 UF. O sea que el resto, prácticamente el 1,5 millones de empresas, están bajo las 75.000 UF. O sea, prácticamente el 97% de las empresas en Chile debiesen estar dentro o tienen o cumplen los requisitos para estar dentro del régimen 14 de número 3.
¿Ya? Entonces, un punto importante porque es donde me imagino que nosotros como contadores, donde tenemos más, el caso más repetitivo, ¿cierto? La mayoría de los clientes que a los que vamos a llevar contabilidad, vamos a confeccionar una renta, van a estar dentro de este régimen. Posteriormente, la determinación de la base imponible, ¿cierto? Debemos partir que con la base que mencionábamos anteriormente, que la determinación de la base imponible de un PROPYME va a ser en base percibida. ¿Qué quiere decir esto? Que primero que todo vamos a tomar el total de los ingresos percibidos durante el ejercicio menos el total de egresos efectivamente pagados. Acá no vamos a tomar en consideración para efecto de determinación de renta, determinación de la renta líquida imponible, el devengo o el principio completo, perdón, el principio contable del devengo contable, ¿cierto? Porque cuando hablamos del devengo, queremos decir que, por ejemplo, o el devengado, cuando tenemos una factura emitida en el mes de diciembre, que pues, estamos en ese escenario, ¿cierto? Ya estamos en las diferentes empresas emitiendo facturas de venta, ¿cierto? En este mes. Si es que hoy día emitiéramos una factura con pago a 30 días, esa factura nosotros la vamos a contabilizar, ¿cierto? La vamos a dejar dentro del registro de compra, vamos a contabilizarlo, que por norma general lo vamos a hacer con la cuenta clientes, ¿cierto? O deudores por venta contra la cuenta de ingresos por venta y el IVA débito fiscal si es que es una factura con IVA. Eso es la contabilidad va a quedar reflejado en el balance. Pero para efectos de renta, nosotros no vamos a considerar ese ingreso hasta el momento en el que nos paguen esa factura, ¿cierto? Queda 30 días, por lo tanto, si hoy día estamos a 17 de diciembre, lo más probable es que entre el 16 o el 17 de enero nos paguen esa factura. Para efectos de balance, ingresos por venta se ve aumentado, ¿cierto? Pero para efectos de base imponible, la base imponible no va a tomar en consideración esa factura porque va a ser pagada en el mes de enero. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos una gran diferenciación con lo que antiguamente generamos o cómo generan la renta líquida imponible las empresas que están dentro del 14A, ¿cierto? Porque en el empresas, en el régimen general 14A, con el mismo ejemplo. Como contabilizamos la factura de venta, nos afecta el resultado, ¿cierto? Con la cuenta ingresos por venta. Por lo tanto, la renta líquida imponible de un 14A parte con el resultado financiero y posteriormente se generan los ajustes por agregado de deducción. Entonces, ya vamos a estar pagando el impuesto, o ese tipo de empresas van a estar pagando el impuesto relacionado con la emisión de esa factura de venta. Lo mismo, el mismo tratamiento tiene el total de egresos efectivamente pagados, por eso hablamos de efectivamente pagados, porque en este caso, si nosotros contratamos un servicio, compramos algún producto, el proveedor nos emite la factura y en el momento en el que nosotros paguemos ese egreso, cuando nosotros paguemos ese documento de compra, va a ser cuando lo vamos a poder rebajar de la base imponible, ¿cierto? Y ahí la explicación ya sobra, es exactamente el mismo tratamiento con la diferenciación que vimos con el 14A. Al resultado del total de ingresos menos el total de egresos, vamos a sumar las partidas del inciso primero, no afectadas del impuesto único del 40%, y del inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, incluidos en el total de egresos, ¿cierto? Porque cuando llevamos un control de flujo, donde vamos a sumar el total de ingresos y rebajar el total de egresos, dentro de este total de egresos podríamos tener, por ejemplo, el pago de una multa fiscal. ¿Cierto? Si nosotros generamos el pago de esa multa, lo consideramos un egreso porque es un flujo negativo en la caja, pero es un gasto rechazado. Lo mismo con el pago del impuesto de primera categoría. Si en el año tributario 2025, ¿cierto? Determinamos una base imponible positiva, en abril, cuando presentamos la renta, lo más probable es que hubiésemos pagado ese impuesto de primera categoría, ¿cierto? El impuesto de primera categoría y el reajuste del artículo 72. Entonces, ¿qué efectos va a tener? Que lo vamos a anotar como un egreso, como un flujo negativo, pero es un gasto rechazado también. Por lo tanto, debemos posteriormente agregarlo para que podamos encontrar la base imponible antes del incentivo al ahorro. Incentivo al ahorro que es de carácter opcional, ¿cierto? Que van a poder optar empresas dentro del 14 de número 3 y que bueno, más adelante vamos a ver el detalle completo del incentivo al ahorro, pero nos da la franquicia de poder deducir en un 50% la base imponible con un tope de 5.000 UF. ¿Cierto? La base imponible reinvertida en la empresa, que después vamos a ver cómo calcular esa base imponible reinvertida en la empresa.
Posteriormente, si es que la empresa se acoge al incentivo al ahorro, vamos a encontrar la base imponible a afecta impuesto de primera categoría, que en este caso, como mencionábamos anteriormente, va a ser el 12,5%, ¿cierto? Por disposiciones transitorias, ¿ya? Em, Vamos a seguir avanzando. Me parece que acá queda todo claro, ¿cierto? El incentivo al ahorro. Le damos énfasis a este punto que comentamos anteriormente. Pueden acogerse o pueden utilizar esta franquicia tanto contribuyentes acogidos sujetos a las disposiciones del 14A como el 14D número 3, ¿cierto? Porque rebaja la base imponible por la que vamos a calcular el impuesto de primera categoría. Excluimos al 14D número 8 porque ellos no pagan un impuesto de primera, ¿cierto? Se atribuye el resultado tributario a los propietarios para pagar impuesto global complementario. Esta franquicia permite deducir en un 50% el resultado tributario, ya sea determinado ya sea a través de la base imponible o renta líquida imponible en base vengada o base imponible de base percibida. Con un tope de 5.000 UF, por consecuencia, rebaja el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente, ¿cierto? Los requisitos podrán acceder a este beneficio contribuyentes acogidos a el régimen semi-integrado y los que se encuentran en el régimen general ProPyme, y otro requisito importante es que el promedio anual de ingresos de su giro no debe exceder las 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales. Esto principalmente para empresas que están dentro del 14A, ¿cierto? Porque vimos anteriormente que en el 14.3 las ventas no van a superar las 75.000 UF en promedio o no van a pasar los 85.000 dentro de un periodo comercial en particular, ¿cierto? Entonces acá el 14.3 generalmente cumple los requisitos. Ahora, para efectos de esquema de cálculo, debemos determinar primero que todo la base imponible a reinvertir en la empresa, la base imponible que se va a mantener, porque vimos anteriormente que determinábamos una base imponible antes del incentivo al ahorro, ¿cierto? Que si volvemos a la lámina donde mostramos la determinación de la base imponible, tenemos total de ingresos menos total de egresos más el gasto rechazado, nos entrega la base imponible antes del incentivo al ahorro. ¿Cierto? Entonces, vamos a tomar ese valor de la base imponible ante el incentivo al ahorro y a ello le vamos a rebajar los retiros efectuados en el ejercicio, porque se entiende que los retiros efectuados son una disminución dentro del patrimonio. O sea que, a ver, si yo tengo una utilidad tributaria, un resultado positivo tributario, y el propietario dentro del ejercicio distribuye dividendos o genera retiros, lógicamente que esos retiros no van a quedar reinvertidos, o sea, se va a imputar a esa base imponible y es plata que está saliendo, dinero que está saliendo o recursos que está saliendo desde la empresa. Por lo tanto, no va a ser no va a ser una base imponible reinvertida en la empresa. Lo mismo con el gasto rechazado no afecta al artículo 21. Es un desembolso, ¿cierto? Entonces tampoco se va a mantener dentro de la empresa. Por eso debemos determinar la base imponible neta, o sea, la base imponible invertida en la empresa, para que a esa base imponible podamos generar la deducción del incentivo al ahorro que es un 50%, ¿cierto? Con un tope de 5.000 UF, ¿ya? Y acá también, bueno, ahí es importante cuantificar esas 5.000 UF para poder generar ese tope, ¿ya? Seguimos avanzando. Ahora pasamos al capital propio simplificado. Capital propio simplificado que por norma general lo que busca, ¿cierto?, es determinar la variación entre el patrimonio o las sumas de aumentos dentro del patrimonio y las disminuciones en el patrimonio, ¿cierto? Por eso acá vemos cuáles son las principales aumentos y cuáles son las principales disminuciones. El capital aportado, ¿cierto? Más su aumento, o sea, vamos a ver posteriormente el esquema de cálculo, pero sabemos que el capital aportado es la parte, el puntapié inicial en el que nosotros vamos a registrar el patrimonio de la empresa, más su aumento. ¿Cuáles son sus aumentos? Por ejemplo, un aumento a través de modificación en la escritura, o sea, un aumento formal de capital. Las bases imponibles positivas. Si yo tengo un resultado tributario positivo, es también un aumento dentro del patrimonio, ¿cierto? Quiere decir que tengo una utilidad. Y las rentas percibidas por participaciones. Si la empresa tiene una participación en una empresa, en una segunda empresa, puede tener retiro, dividendos de esa empresa y también aumentan el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Y a ello le vamos a rebajar las disminuciones formales de capital
las bases imponibles negativas, ¿cierto? Si yo tengo una pérdida tributaria, sigue la lógica, rebaja el patrimonio de la empresa, lo retiro en las distribuciones y las partidas del inciso segundo del artículo 21 pagadas, ¿cierto? Que también van a rebajar el patrimonio de la empresa. Entonces, si lo llevamos a la práctica, lo que nos muestra el formulario 22 como esquema de cálculo del capital propio es lo que mencionábamos anteriormente. Partimos con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, ¿cierto? Que es el código 1445 o 1446, que debe coincidir con el 1545 o 1546 del año anterior. Ahora, si la empresa inició actividades a partir del 1 de enero del 2025, no va a haber un valor en el 1445 ni 1446, sino que se va a anotar en el código 1374 en el capital aportado. Si es que durante el ejercicio hubo un aumento formal de capital, lo vamos a informar también en el código 1375. Después tenemos la base imponible calculada, ¿cierto?, del impuesto de primera categoría determinado del ejercicio, más el incentivo al ahorro. ¿Por qué el incentivo al ahorro? Si es que la empresa se acoge al incentivo al ahorro, nos va a rebajar la renta líquida imponible, ¿cierto? Nos va a bajar la base imponible con la que vamos a calcular el impuesto de primera categoría. Pero el incentivo al ahorro no es una disminución en el patrimonio, es una franquicia que permite rebajar la base imponible con la que vamos a pagar el impuesto de primera categoría. Pero esa rebaja nunca salió de nuestro patrimonio, se mantiene dentro del patrimonio de la empresa, por lo tanto acá debemos agregarla, ¿cierto? Agregarla en el cálculo del capital propio. Las pérdidas de ejercicio anteriores, ¿por qué las vamos a agregar? Porque en el caso de la determinación de la renta líquida imponible, la vamos a deducir, ¿cierto? Vamos a deducir las pérdidas de ejercicio anteriores, por lo tanto acá vamos a netear esa base imponible que en el caso, poniendo el ejemplo, en el año tributario 2025 pudimos tener una pérdida tributaria, ¿cierto? Esa pérdida tributaria, para efectos de cálculo de capital propio tributario del año tributario 2025, va a estar acá, en pérdida tributaria del ejercicio en el código 1706. Posteriormente, en la determinación de la base imponible del año tributario 2026, vamos a rebajar la pérdida tributaria. Se va a deducir, o sea, se va a reconocer como una rebaja a la determinación de la base imponible. Pero para efectos de capital propio tributario, en el año anterior ya la habíamos reconocido esa pérdida tributaria y había rebajado nuestro capital propio simplificado. Entonces, por lo tanto, al deducirla de la renta líquida imponible para poder netearla en el año tributario 2026, la vamos a agregar. Después tenemos las rentas percibidas con motivo de participaciones en otras empresas y lo que estábamos viendo como rebaja el capital propio, el valor de las disminuciones del capital, pérdida tributaria del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afecta, ¿cierto?, que se encuentren pagadas, y los retiros y distribuciones del ejercicio afectados a los propietarios. Cuando hablamos de una empresa sujeta a las disposiciones del 14D, de 3 en este caso, siempre vamos a buscar los flujos positivos y negativos. Porque todo lo que vimos acá tiene que ver con flujos positivos, ¿cierto? Capital aportado, aumento efectivo, base imponible. El incentivo al ahorro no fue un flujo, por lo tanto, por eso también, al no ser un flujo, lo consideramos como un aumento. Pero insisto, siempre nos vamos a centrar en eso, en los flujos efectivos que se generen dentro de un ejercicio, tanto para determinar la renta líquida como ahora también estamos viendo el capital propio. Análisis. Bueno, la rebaja que permite la letra E del artículo 14 no debe ser considerada para efectos de la determinación de el capital propio tributario, ya que dicho cálculo tiene efecto sobre la determinación de la base imponible, afecta impuesto de primera categoría. Por lo tanto, se debe agregar al cálculo el capital propio simplificado y esto se debe a que dicho monto no constituye una disminución efectiva del capital propio, ¿cierto? Que es lo que veníamos mencionando. Lo mismo que vimos con los gastos señalados del inciso segundo del artículo 21, gastos rechazados que se encuentren pagados. Agregan a la base imponible o se consideran como un agregado en la base imponible, por lo tanto tributan con el impuesto de primera categoría. Sin embargo, representan un flujo para la empresa, por lo que deben deducir en la determinación del capital propio simplificado. Acá seguimos en la misma, en el mismo foco, y es lo que venía explicando. Como es un flujo negativo, como es algo, un valor que yo pago, ¿cierto? Disminuyo mi patrimonio, lo debemos rebajar del capital propio simplificado. Y lo mismo con los retiros, dividendos, remesas realizados por los propietarios. Para efecto del capital propio, se van a deducir porque es un flujo que disminuye de forma efectiva el patrimonio de la empresa.
¿Ya? Este análisis es más o menos lo mismo que les mencionaba cuando veíamos el esquema de cálculo. La renta afecta a impuestos. La misión fundamental del registro RAI es controlar y cuantificar las utilidades que ya pagaron impuestos de primera categoría a nivel de la empresa, pero que aún están pendientes de tributación final por parte de los socios o dueños. Es interesante el tema del RAI. Hace un par de sesiones atrás vimos específicamente el RAI, un análisis, ¿cierto? Les recomiendo que puedan revisar ese video si es que tienen alguna duda, porque tal como dice acá, el esquema de cálculo del RAI en este caso lo que busca es determinar rentas afectas a impuestos pendientes, ¿cierto? En este caso del global complementario. El esquema de cálculo del RAI va a partir con el capital propio tributario simplificado, ya sea positivo o negativo. Va a sumar el saldo negativo del REX al término del ejercicio. Vamos a sumar los retiros, remesa o dividendo distribuido en el ejercicio. Y vamos a rebajar el perdón, el saldo positivo del REX, el capital aportado, el FUR, el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. El capital propio tributario simplificativo positivo perdón, simplificado positivo o negativo, ¿cierto? Viene desde el cálculo anterior que vimos anteriormente. Los retiros, el capital aportado y el sobreprecio en colocación de acciones deben considerarse a valor histórico. Recordar que dentro del 14 de 3 no le aplican normas del artículo 41, por lo tanto no van a generar correcciones monetarias. Pasamos a las rentas empresariales. Los registros de rentas empresariales llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas a impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Dichos registros se informan en los recuadros 2021 del formulario 22 para contribuyentes acogidos al régimen general PROPYME y además se traspasará la información para la declaración jurada 1948 sobre retiros. De acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra A del artículo 14, los registros de renta empresariales son el RAI, ¿cierto? La renta afecta impuestos, la renta exenta, que ahí encontramos la renta con tributación cumplida, la renta exenta y los ingresos no renta, y el saldo acumulado de crédito. ¿Ya? El artículo 11 transitorio nos habla de que debemos llevar también el control de saldo total de utilidades tributarias, que es donde vamos a llevar el control de el antiguo FUTO. El orden de imputación dentro de los registros de renta empresariales, vamos a partir con las rentas con tributación cumplida, que deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 21.210. No vamos a considerar el registro de EDAN, ¿cierto? Porque estos contribuyentes no deben confeccionar este registro, ya que llevan una depreciación instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que para efecto de determinación de base imponible, la adquisición de bienes del activo fijo se van a llevar directamente al gasto tributario, ¿cierto? Se van a considerar como una rebaja. Por lo tanto, no vamos a generar el control de una depreciación tributaria. Ahora, para efectos financieros, no hay problema con que se vaya confeccionando la depreciación anual como la conocemos siempre, ¿cierto? Pero para efectos tributarios, estrictamente tributarios, al momento que yo compro un activo fijo, llevo todo el valor pagado por ese activo fijo al gasto tributario. En el caso de que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con impuestos finales. Y eso es claro, o sea, si yo no tenemos saldo en el RAP, no tenemos saldo en el RAI, no tenemos en el REX y no tenemos en el STUT, pero igualmente se generan retiros, eh, esos retiros van a quedar perdón, van a quedar grabados con impuesto global complementario. Por lo tanto, lo vamos a informar en la EJ 1948 como un retiro sin derecho a crédito. No se va a anotar en ninguna parte en el registro de renta empresarial. Importante porque, como mencionamos anteriormente, registro de renta empresarial lo vamos a traspasar a formulario 22 de la empresa en recuadro 21 y 22. No vamos a notar ese retiro. Se confunde generalmente con los retiros en exceso, pero acá, insisto, no lo vamos a notar en registro de renta empresarial, pero sí lo vamos a llevar, lo vamos a declarar en la J1948 como eh, retiro sin derecho a crédito. ¿Ya? En el registro SAC vamos a llevar el control del remanente del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generado por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado en el exterior y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Vamos a rebajar el registro SAC al saldo acumulado a crédito,
aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, y aquellas del inciso primero que son afectadas con la tasa del 40, y esas rebajas deben ser a todo evento y como última importación del año, incluso pudiendo ser ese registro negativo. Acá hay un punto súper importante. En el régimen general ProPyme, ¿cierto? En el 14.3, que paga una tasa de impuesto de primera categoría, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa va a poder ser utilizado como crédito en un 100% sin la obligación de restituir. Esto quiere decir que el total de ese impuesto de primera categoría pagado por la empresa se va a transformar en crédito, ¿cierto? En crédito en el momento en el que cada uno de los socios, los propietarios, dueños de la empresa, generen distribución de retiro o dividendo, van a poder hacer uso de ese crédito, ¿cierto? Que debemos calcular la tasa. Tiene una tasa de crédito vigente, ¿cierto? Que se calcula de la siguiente manera. Se toma en consideración 100, se divide en 100 menos tasa menos uno, ¿cierto? Y se trunca en el septodecimal. Entonces la tasa de crédito vigente varía según la tasa de impuesto de primera categoría que paga la empresa. En este caso, al estar pagando un 12,5, la tasa de crédito vigente para T 2026 va a ser 0,2857, ¿cierto? Que el total del retiro efectuado por el propietario se va a multiplicar por esta tasa de crédito y eso va a ser a lo que va a tener derecho de crédito. ¿Ya? Después, el orden de imputación del registro SAC, que también es importante porque genera, genera ciertas dudas. Las columnas del SAC están compuestas de la siguiente manera. Primero, tenemos lo acumulado desde el 2017, que son créditos por impuestos de primera categoría, no sujetos a restitución y sujetos a restitución. Y además tenemos lo acumulado hasta el 2016, que eso sabemos que están vinculados al FUT, que también van a estar sin devolución y con derecho a devolución. Siempre se van a imputar, el orden de asignación de los créditos va a ser de izquierda a derecha. En los no sujetos a restitución, sabemos que están créditos provenientes de, en este caso, empresas que tributan dentro del 14D número 3, porque no están sujetos a restitución. Acumulados desde el 2020 con derecho a evoluciones, donde generalmente nosotros vamos a anotar, por ejemplo, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. ¿Cierto? Que por norma general en este tipo de empresas, en la primera columna donde tenemos saldos de créditos es acá, acumulado desde el 2020 con derecho a evolución. Ahora, si es que poco probable, porque si tuviese participación en una empresa que fuese 14A o anteriormente puede traer saldo de alguna empresa que en ese tiempo estuvo como 14B, podría tener créditos sujetos a restitución, que también son con derecho a evolución, pero que estarían acá en esta columna que aparece como sexta en orden de imputación, ¿cierto? Acá siempre, insisto, va a ser orden de imputación de izquierda a derecha. ¿Ya? Si tengo saldo acá, primero voy a dejar en cero ese saldo y posteriormente voy a seguir hacia la derecha si es que em, es necesario. Lo mismo con, y con esto que deducimos, que el último crédito que vamos a utilizar van a ser los que están relacionados con los registros que vienen desde el FUT. Finalmente, bueno, si vemos un esquema del registro de renta empresarial, sabemos que tenemos el remanente del ejercicio anterior. Acá dice saldo reajustado, pero sabemos que los saldos o los remanentes de ejercicio anterior en el registro de renta empresarial del 14 de 3 no se reajustan, así que se van a mantener. Se va a reversar el RAI positivo, vamos a anotar el RAI del ejercicio, vamos a anotar el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible determinada del ejercicio, ¿cierto? No sujeta a restitución, generada a contar del 1 de enero del 2020 con derecho a evolución. Y vamos a encontrar el subtotal que va a estar disponible antes de la imputación de los retiros. Vamos a generar la imputación de los retiros, donde si tuviésemos, por ejemplo, un saldo en el RAP, primero vamos a rebajar el saldo del RAP, posteriormente el RAI y el retiro imputado a la columna del RAI se va a multiplicar por factor de tasa de crédito vigente y nos va a dar el total de retiro crédito que va a ser asignado, que va a poder ser utilizado por el propietario. Y como última imputación a los créditos van a estar los gastos rechazados, ¿cierto? El gasto rechazado informado en la renta líquida imponible por tasa de crédito y vamos a generar esa rebaja como, insisto, última imputación dentro del registro de renta empresarial. Hasta ahí entonces con la presentación teórica. Ahora vamos a presentar nuestro sistema. Denme 30 segundos y ya les comparto eso. Voy a
compartirle en un minuto. Ahí estamos visualizando nuestro sistema contable tributario web. Ahora, el desafío para nosotros es poder llevar a la práctica, al funcionamiento del sistema, todo lo que vimos de forma teórica, ¿cierto? Porque partimos con la contabilización de diferentes tipos de ingresos y egresos. Eso nos da origen a la base imponible. La base imponible se traspasa al capital propio, RAI, registro de renta empresarial, declaraciones juradas y formulario 22. Entonces, ¿cómo abordamos en este caso este flujo de ingresos de información para poder llegar a determinar una renta líquida imponible, una base imponible? Primero, vamos a ver que al momento de generar la contabilización de un movimiento, por ejemplo, vamos a ir acá al periodo 2024 y vamos a ver que acá vamos a tener una serie de registros contables ya ingresados, ¿cierto? Y quiero que veamos primero que tengo aperturas, saldo iniciales, etcétera. Quiero que veamos, por ejemplo, cuando nosotros contabilizamos tanto ingresos o egresos relacionados a flujos de efectivo provenientes de ingresos relacionados a las ventas, ¿cierto? Percibidos, o egresos relacionados al pago de las compras, el software va llevando un registro primero contable, porque acá vemos que hay una cancelación a proveedores, ¿cierto? Que si visualizo, el software me va a mostrar la cuenta proveedores contra la cuenta caja, sabemos que es un comprobante de ingreso que está moviendo un flujo. Este comprobante contable, el sistema lo generó de forma automática, porque tenemos una herramienta que se encuentra acá en la opción Pago masivo de documentos, y en este pago masivo de documentos nos va a mostrar el software los diferentes documentos de compra, en este caso, que están pendientes de pago, o sea que aún están centralizados, pero que aún no hemos registrado el flujo efectivo de egreso en este caso, ¿cierto? Y en este pago masivo tenemos la opción de filtrar o asignarle una cuenta de la renta líquida imponible, que por defecto en este caso se está asignando la opción otros gastos deducibles de los ingresos. Ahora bien, si pinchamos la opción editar, vamos a ver acá que están los conceptos del recuadro 17. En este caso podemos clasificar el egreso como existencia, insumo y servicio del negocio pagado, existencia, insumo y servicio del negocio adeudado en ejercicio anterior y pagado en el actual. Por ejemplo, cuando tengamos que contabilizar remuneraciones, ¿cierto? Vamos a poder clasificarlo como remuneraciones, honorario, adquisición de bienes del activo fijo pagado, arriendos pagados, gastos por exigencias, perdón, medioambientales, etcétera. Vamos a ver que están las partidas del inciso primero y tercero del artículo 21, otros gastos deducibles, etcétera. Entonces acá ustedes cuando seleccionen el documento que van a registrar, el software genera ese pago automático o el registro del asiento contable automático, pero además de contabilizar el movimiento, como lo vimos anteriormente, lo va a llevar hacia acá. A la opción de menú 14 Teri ProPyme, va a mirar el régimen ProPyme y vamos a ver que se va a ir llevando un control de registro de ingresos y egresos. En este control de registro de ingresos y egresos van a estar todos aquellos movimientos a los cuales se le asignó un ítem de la RLI, que si visualizamos, ¿cierto? Pinchamos la opción editar, nos va a mostrar que viene desde un comprobante de egreso, nos muestra el número de documento, el tipo de documento, el RUT emisor, la glosa del movimiento, el monto neto, el IVA y el total, el monto percibido o pagado en este caso, porque es un egreso, ¿cierto? Entonces lo que se pagó por concepto de esta factura fueron los 134.879, pero lo que va a afectar a la determinación de la base imponible va a ser el monto neto, porque si una empresa que factura afecta, ¿cierto? Que factura con IVA, el valor tributable va a ser el monto neto del documento. Y acá va a estar el ítem de la RLI con el que nosotros lo clasificamos en el momento de generar el pago masivo, que en este caso este movimiento quedó clasificado como otros gastos deducibles de los ingresos, ¿cierto? Que acá igualmente lo podríamos reclasificar.
Como comento, este detalle se genera de forma automática si es que generamos el pago masivo. Ahora bien, si nosotros registramos un comprobante contable de forma manual, ¿cierto? Vamos a ingreso comprobante, vamos a agregar un egreso por pago, por ejemplo, una boleta de honorario. Vamos a ir a egreso, vamos a seleccionar la fecha de contabilización del movimiento. Como glosa vamos a indicar pago boleta de honorario. ¿Ya? Vamos a ingreso detalle, vamos a seleccionar la cuenta de honorarios por pagar, ¿cierto? Vamos a seleccionar un profesional. Me parece que tengo por acá, acá. Vamos a seleccionar a Miguel, ¿cierto? Vamos a ver los números, el número de documento de, en este caso tengo la boleta honorario 5290 pendiente de pagar con este profesional. La vamos a seleccionar, vamos a agregar la línea y lo vamos a llevar contra la cuenta caja o alguna cuenta del banco, ¿cierto? Agregamos el valor. Cuando guardamos este comprobante contable, como tiene un flujo de egreso en la caja, el software nos va a preguntar si es que afecta a la determinación de la base imponible. Vamos a pinchar la opción registrar. Acá vamos a poner que el tipo de documento es boleta de honorario y el ítem de la RLI honorario pagado. ¿Cierto? Entonces ahí estamos reconociendo tanto el movimiento contable como el tributario al mismo momento. Aceptamos, nos pregunta si es que estamos seguros que el valor pagado y el tributable es el mismo y le decimos la opción sí. Entonces con eso generamos un registro más que se va a llevar al registro de ingresos y egresos, ¿cierto? Acá está la boleta honoraria que acabamos de pagar por 483. Anteriormente también hay un registro de otra boleta por 1.248.000. Pero ¿qué quiero que podamos analizar con esto? Que al momento de, ya sea contabilizar movimientos de ingreso o egreso a través del pago masivo, donde el sistema genera los asientos de forma automática, o del ingreso manual de un asiento contable, se va a ir llevando este registro de ingreso y egreso, que a la larga también van a traspasar datos hacia la determinación de la base imponible. Vamos a seleccionar acá 14 de 3. Vamos a generar el botón o vamos a seleccionar el botón traspaso de información y acá vamos a ver que vamos a tener el total de ingresos que vienen relacionados acá, ingresos percibidos del giro en ventas, ¿cierto? Ingresos por ventas registrados contablemente. Tenemos facturas clasificadas como existencia y suma y servicio del negocio pagada, honorarios pagados. Acá tenemos la suma de las dos boletas que vimos que estaban en el registro de ingreso y egreso. Tenemos la adquisición de bienes de activo fijo, arriendos pagados, etcétera, ¿cierto? Ahí nos va a aparecer el listado de egresos contabilizados dentro de nuestro software. Ahora bien, vemos que tenemos el total de ingresos menos el total de egresos, nos genera la base imponible antes del incentivo al ahorro. En esta base imponible no teníamos el registro de partidas del inciso primero y el inciso segundo del artículo 21. Ahora bien, si es que hubiese sido el caso de que acá se hubiese ingresado un valor, de que se hubiese contabilizado, por ejemplo, el pago del impuesto de primera categoría, el software genera el ajuste por el agregado de forma automática, ¿cierto? Entonces tenemos el total de ingresos menos el total de egresos más el agregado, que en este caso es por el gasto rechazado, que nos entrega la base imponible antes del incentivo al ahorro. Es opcional acogerse al incentivo al ahorro. Por lo tanto, vamos a ver que en la parte superior tenemos acá esta opción que dice, ¿se acoge o no al incentivo al ahorro? Vamos a guardar esta base imponible, vamos a acogernos al incentivo al ahorro para que podamos ver que acá, donde dice incentivo al ahorro, según el artículo 14 vamos a pinchar el botón editar y el software nos va a mostrar el esquema de cálculo, que vimos también en la parte teórica, donde parte con la base imponible antes del incentivo al ahorro, menos los retiros del ejercicio efectuados por los propietarios de valor histórico, menos el gasto rechazado, que fue el que acabamos de agregar, ¿cierto? Como que para efectos de ejemplo podría haber sido el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, y nos entrega entonces la base imponible invertida en la empresa sobre la cual se va a calcular la deducción del 50% con el tope de las 5.000 UF. Entonces el software nos va a generar el cálculo de la base imponible afecta impuesto de primera categoría y el cálculo del impuesto de primera categoría, que en este caso es el 12,5. Vamos a guardar nuevamente la base imponible para que podamos seguir avanzando, porque vamos a ver que los datos ingresados dentro de esta base imponible, cuando vamos a la opción del capital propio, ¿cierto? También vamos a encontrar el botón de traspaso de información. Entonces el software nos va a traer la información de la base imponible afecta impuesto de primera categoría, los retiros efectuados por los propietarios,
las partidas del gasto rechazado y el incentivo al ahorro. En este caso, sí debemos complementar con el capital propio tributario positivo o negativo inicial o el capital aportado si es que fuese una empresa que inicia actividad en el periodo comercial que estamos, en el periodo tributario que estamos declarando. ¿Ya? Pero una vez generado el cálculo de este capital propio, vamos a seguir con el flujo y nos vamos a ir a la determinación del RAI. Vamos a seleccionar el régimen de tributación, pinchamos el botón traspaso de información y ahí el software me actualizó el capital propio, los retiros efectuados por los propietarios, vamos a complementar con el capital aportado y el software nos va a generar el cálculo de el RAI del ejercicio, ¿cierto? Este RAI del ejercicio lo vamos a traspasar posteriormente e insisto, siguiendo con el flujo, al registro de renta empresarial. En el registro de renta empresarial vamos a dar la opción traspaso de información y acá el software nos va a traer el RAI del ejercicio, que lo calculamos anteriormente, los retiros efectuados por los propietarios, y en la pestaña de los créditos va a generar el traspaso de el crédito por impuesto de una categoría correspondiente a la renta líquida imponible del ejercicio y la imputación del crédito a los retiros efectuados por el propietario también. ¿Ya? Acá el software, bueno, en el caso de los remanentes de ejercicio anterior, de momento se deben ingresar de forma manual, ¿ya? Estamos trabajando para que se genere un traspaso automático de un año a otro también en los remanentes del ejercicio anterior. Pero importante que de momento se deben ingresar. Y al momento de seleccionar el botón calcular y guardar, se va a generar el cálculo de la imputación de los retiros de forma cronológica. Eso demora aproximadamente un minuto en generar el cálculo completo del registro de renta empresarial. Y una vez generado el cálculo, vamos a tener los datos necesarios para poder generar el traspaso a la declaración jurada. Pinchamos el botón traspaso de J, vamos a la DJ en este caso 1948, ¿cierto? Y en esta declaración jurada vamos a poder ver que vamos a encontrar acá, ¿cierto? Que nos aparece en los datos del propietario, el retiro efectuado por los propietarios, o los retiros efectuados por los propietarios a valor actualizado. En la declaración jurada se informan a valor actualizado con su respectivo crédito, ¿ya? Entonces, desde acá ustedes van a poder generar un archivo zip para poder enviar, en este caso, la EJ 1879, perdón, 1948. Y lo mismo con la propuesta del formulario 22. Vamos a formulario 22, AT, en este caso 2025. Vamos a tener un botón de traspasos de información que nos va a traer los datos desde la renta líquida, el capital propio, el RAI, registro de renta empresarial, y se va a traspasar hacia el recuadro 17, ¿cierto? La base imponible. En el recuadro, perdón, en el recuadro 18 vamos a traspasar la determinación del RAI, recuadro 19 la determinación del capital propio, recuadro 20-21 los registros de renta empresariales. ¿Ya? Entonces, de esa forma van a poder trabajar con el flujo completo dentro del sistema, partiendo desde la contabilización de un movimiento y pasando por todo lo que tiene que ver con base imponible, capital propio, RAI, registro de renta empresarial, envío hacia la declaración jurada 1948 o traspaso hacia la DJ 1948 y traspaso hacia el formulario 22.